Ahora veamos una segunda etapa, los esclavos. Antes de la formación del pueblo de Israel, un grupo de sus antepasados fue esclavo en Egipto entre los años 1600 y 1250. Los protagonistas en esta época son Sifra, Púa y Faraón. Egipto era un pueblo numeroso, poderoso también, establecido en las fértiles orillas del río Nilo. Los faraones mandaron hacer muchas y grandes obras, y entre ellas destacan las pirámides que servían de templos y de tumbas, y las ciudades almacén o bodegas donde se guardaban las cosechas de trigo y otros productos para las épocas de hambre. Es un periodo donde no conocemos grandes protagonistas del pueblo. Está sumido en los trabajos forzados, sea de agricultura o de construcción. Fueron algunas parteras, como Cifra y Púa, quienes con astucia supieron luchar contra el faraón, pues defendieron la vida de los niños a pesar de la orden de darles muertes al nacer. Cifra y Púa fueron dos parteras hebreas que, ante la súplica del faraón de matar a todos los niños, ellas temerosas de Dios resistieron. Los lugares donde se desarrolla esta época de la esclavitud son Egipto, específicamente a las orillas del río Nilo. Las características que tenían en esta época son las siguientes. Hablamos pues del modo de la organización social en este periodo, que se aparece una pirámide, donde en la base de la pirámide se encuentran los agricultores y constructores que tenían que pagar tributo en trigo o animales. En la mitad de la pirámide estaban los administradores del faraón, que cobraban tributos. El ejército, que era el encargado de hacer la guerra a otros pueblos con afán de expansionistas. Y los sacerdotes, que se encargaban de decir al pueblo que la voluntad del faraón era la voluntad de Dios. En la cumbre de la pirámide se encontraba el faraón con todo el poder. Su palabra era la ley. La característica básica de los antepasados de Israel en esta época era realizar trabajos forzados en las construcciones faraónicas y en los campos. La esclavitud no era por toda la vida, sino por meses y en turnos. Así la explotación era más disimulada. La experiencia que tienen de Dios en esta época, especialmente los esclavos, fue muy diversa. Unos creían que el faraón era hijo de Dios, era el Dios de los poderosos. Otros esclavos sentían que Dios se había olvidado de ellos. Otros, en cambio, como las parteras, experimentaron al Dios de la vida. Estos recuerdos fueron escritos en la época del rey Salomón, que justamente estaba haciendo un gobierno parecido al que había vivido en Egipto. Los textos que nos hablan de esta época los encontramos al final del Génesis y primeros capítulos del Éxodo.